Este es un texto que se titula El liderazgo de José Martí para la guerra necesaria. Me ha hecho escribir estas ideas el darme cuenta de algo que a primera vista parece que todos tomamos en consideración. No suele ser así. Y es, digamos, no solo las cualidades de José Martí para ejercer su liderazgo en las labores de organización de la guerra, y yo diría en el medio de la misma guerra, porque no por gusto, Máximo Gómez lo nombró mayor general del Ejército Libertador, con lo cual lo estaba poniendo a la altura de todos los jefes de la más alta calificación en el Ejército Mambí. Y yo creo además que es necesario que divulguemos mucho este pensamiento y esta acción martiana, porque creo que es útil hoy todavía, cada vez será más útil para toda persona que tenga algún elemento de dirección, de organización, de liderazgo, para decirlo en dos palabras, en la Cuba nuestra y en la Cuba del futuro. La mayoría de los estudiosos de la historia cubana, particularmente de la última etapa de la pelea contra el sistema colonial de la monarquía hispana, suelen dar por hecho la destacada significación del maestro en tal proceso político y militar como algo natural, a partir, sobre todo, de su posición como creador e impulsor del Partido Revolucionario Cubano, la organización creada y conducida por él desde su cargo de delegado, para el que fuera elegido siempre desde 1892 hasta 1895. Desde luego, tal repitencia al frente del partido, creado a sus instancias y prestigio en las emigraciones cubanas en Estados Unidos, en casi todo el continente americano y hasta en lugares de Europa como París, con una vida activa y un crecimiento sistemático del partido durante esos años, fueron factores que favorecieron ese liderazgo, la propia existencia del partido y la significación de Martí por ser la figura al frente de él, el delegado. Observemos además el término que usa Martí, el delegado. Martí no es presidente, Martí no es jefe, Martí es el delegado, es decir, es el que ha recibido de los demás, es el sentido del delegado, que delegan en él esa dirección del movimiento. Sin embargo, no debe pasarse por alto la manera en que Martí se condujo al frente del partido, tanto en el plano de su actuación práctica como en la transmisión de sus ideas entre los patriotas pertenecientes a sus clubes en las muchas localidades en que estos fueron organizados, tarea que nunca dejó de lado y para la que se valió de tres vías fundamentales. Su constante labor como director y principal escritor en el periódico Patria, las reuniones y frecuentes discursos en esas emigraciones a los clubes y a los directivos de estos y de los cuerpos de consejo que los agrupaban en cada localidad, y el enorme y constante envío de correspondencia por distintas vías a esos directivos y a múltiples cubanos destacados, residentes en tantos lugares distintos de dos continentes y hasta en la propia patria, lo que le generó una tremenda cantidad de correspondencia recibida por él mismo. A ello se han de agregar los encuentros personales con tantos patriotas en sus decenas de viajes por el territorio estadounidense y varios países de Latinoamérica. Este contacto personal, ya sea por la vía escrita, las cartas, ya sea por el trato personal, es un elemento decisivo en por qué Martí fue el líder del 95, porque supo guiar y no mandar, porque supo guiar y no convertirse en un figurón, porque supo guiar y darle participación y espacio a todos y fijar para todos la importancia de sus propias labores. Pero tales sistemáticos contactos e intercambios demuestran además que el delegado no fue nunca una figura en la distancia, sino que sostuvo una presencia viva y personalizada con la membresía del partido, la cual así reconoció al líder que los convocaba, los empujaba a la acción patriótica
y se interesaba por sus asuntos personales y hasta por sus familias. Revisemos las cartas al azar, cualquiera de las cartas, y nos daremos cuenta cómo Martí siempre da un espacio para la familia y el recuerdo a los hijos y un detalle de la familia. Y cuando llegaba a algún lugar, ya fuera Tampa, ya fuera Cayo Hueso, ya fuera un lugar de la América Central, Martí se aparece con algún tipo de regalo que puede ser, son unos cuantos, un poema para los hijos para los niños de la casa, o para los jovencitos de la casa, o para las jovencitas de la casa. En uno de los tomos de poesía de la edición crítica se reúnen todo este grupo de cartas, perdón, todo este grupo de poemas en que Martí dedica a los hijos y que van desde uno de sus principales colaboradores, como fue Benjamín Guerra, por ejemplo, o Gonzalo de Quesada, y otras personas de otros lugares. Cartas y poemas van dando esa presencia de Martí y ese reconocimiento de la individualidad de cada una de estas personas y de sus intereses de familia. Quiero recordar simplemente una cosa que siempre que la veo me da un poquito de gracia, un poquito de una sonrisa, y es como Maceo se despide después en La Mejorana y dice que ya él mandará a los representantes de Santiago de Cuba que Martí no los puede enredar. ¿Y a quién mandó? Pues a un general a cuyo hijo Martí le había hecho regalos de esta naturaleza durante su vida en los Estados Unidos, Portondo Tamayo. Y bueno, no creo que Portondo Tamayo podría nunca molestarse ni admitir que Martí era el hombre que había organizado todo aquello. Bueno, de este modo el líder fue una especie de amigo de confianza, que a menudo también les expresaba sus propias preocupaciones, y a los más cercanos e íntimos, Gómez, Maceo, sus penas, dolores y hasta sus temores. Se explota mucho la reunión de La Mejorana y se olvida que en sus cartas Martí le ponía a Maceo mi muy querido amigo, con mucha frecuencia. Este cariño y esta atención martianos lo recibieron hombres, mujeres, matrimonios y hasta niños y niñas, hijos de padres patriotas. De hecho, más de un adolescente o un joven se convirtió en una especie de ayudante del delegado en sus viajes, lo cual fue para ellos como una escuela de política, de patriotismo y de relaciones humanas, como ocurrió, por ejemplo, con Panchito Gómez Toro, el hijo mayor de Máximo Gómez, quien lo acompañó durante un recorrido por la Florida en 1891. A estas consideraciones hay que agregarle el reconocimiento que Martí había alcanzado en el mundo intelectual hispanohablante desde mucho antes de la creación del partido, donde sus residencias en México, Guatemala y Venezuela, durante las cuales estableció relaciones personales con escritores, artistas y políticos, como en sus largos años escribiendo para periódicos de circulación en el área hispanoamericana y hasta en la propia España, que incluyen desde diarios locales hasta el mensuario La América, impreso en Nueva York por una empresa estadounidense, en el cual, al asumir su dirección, desarrolló una política editorial defensiva de los intereses latinoamericanos, la que continuó con su monumental conjunto de escenas norteamericanas para la Nación de Buenos Aires, el Partido Liberal de México y por breves periodos para diarios de Honduras y Uruguay. Estas crónicas acerca de la sociedad estadounidense, además de describir y enjuiciar las más diversas facetas de aquella nación de crecimiento impetuoso y ambiciones continentales y mundiales, peligrosamente apreciada ya como modelo por algunos sectores de las oligarquías locales de nuestra región y particularmente por los anexionistas cubanos, fueron textos que en su conjunto objetaron meridianamente tales intenciones y otorgaron a Martí merecido reconocimiento no solo entre los cubanos, sino a escala continental y yo diría que inclusive también en parte en Europa, como periodista y como escritor brillante y original en el manejo de la lengua, así también reconocido por sus cuadernos de poemas, ismaelillos y versos sencillos. No puede olvidarse tampoco que su ejercicio como cónsul en Nueva York de Argentina y de Uruguay contribuyó decisivamente a su destaque entre el ambiente diplomático y los propios sectores políticos de Estados Unidos, al punto de que en varias ocasiones la prensa neoyorquina
buscó declaraciones suyas. Y quiero simplemente ahora recordar lo que nos contó, que dejó escrito, un funcionario de la Embajada Argentina, de esa de la cual Martí fue cónsul en Nueva York, en la que Martí le explicó que el inventor del Congreso Panamericano, el que aspiró a ser presidente de Estados Unidos y nunca lo logró, le mandó un mensajero a Martí para que le hiciera propaganda política entre los hispanohablantes de Nueva York. Y Martí le contó al argentino que había votado a aquella persona por las escaleras. Eso explica, entre otras cosas, cuánto conocían a Martí las autoridades de la época de Estados Unidos, cuánto lo seguían, por qué en un momento le estuvieron interviniendo en las cartas, cosa que le hizo ir a Washington a formar ahí una pelea con el apoyo del embajador mexicano Matías Romero, que ayudó mucho, inclusive, al avance de la labor del partido. En dos palabras, al fundarse el Partido Revolucionario Cubano, Martí no era un patriota cubano más, sino ya una figura pública, así reconocida hasta por autoridades y la prensa del país del norte, al igual que por los gobiernos y la intelectualidad hispanoamericana, incluyendo la de Cuba colonial, y a la propia metrópoli española, vigilante de sus actos desde los tiempos de la Guerra Chiquita. Le habían introducido una persona en la casa en los tiempos de la Guerra Chiquita porque supuestamente quería clases de inglés. Martí dejaba que su esposa le diera las clases y él no hablaba de nada y se perdía. Y el hombre escribía, no puedo sacarle nada, este hombre no suelta nada. La propia creación del partido, para lo cual Martí muy acertadamente buscó el apoyo previo de la emigración cubana en la Florida, de base esencialmente de trabajadores, para así no dar pie a los desencuentros ocurridos durante la Guerra de los 10 años con la emigración cubana de Nueva York, en la que pesaban aún posturas de la vieja oligarquía azucarera y su intelectualidad. Ello nos demuestra su sagacidad de líder unificador de sectores patrióticos, capaz de ganarse también el apoyo de los patriotas cubanos negros y puertorriqueños de Brooklyn, a los que daba clases desde antes, y además de sectores de altos ingresos, uno de cuyos miembros de una conspicua familia, como Gonzalo de Quesada, fue uno de sus principales colaboradores. En consecuencia, lo que pudiéramos llamar la plana mayor del partido, las personas más cercanas a su quehacer cotidiano, provenían de sectores varios, muchos de ellos desde el ocupante del otro cargo electo, el tesorero Benjamín Guerra, un hombre de experiencia mercantil y honesto desempeño en sus funciones partidistas hasta el fin de sus días. Bueno, los compañeros del centro saben que yo me paso la vida diciendo que hay que crear en este país la orden que lleve su nombre Benjamín Guerra a aquellos funcionarios que no roben y que efectivamente cumplan bien sus funciones. Bueno, y además de estas personas, hasta líderes brillantes de esos luchadores contra el racismo, por los derechos de los cubanos negros, como el emigrado Rafael Serra, uno de los grandes intelectuales negros de la vida cubana, y Juan Gualberto Gómez, el hombre que organizó en la práctica, de hecho, la labor del partido y la conspiración dentro de la isla, con una capacidad y un talento enormes. Residente en Cuba, su amigo durante su corta estancia en la isla hasta su segunda deportación a la metrópoli, y el eficaz coordinador de los conspiradores dentro de la patria hasta el alzamiento del 24 de febrero. Tal capacidad unificadora la demostró Martí también con su insólita decisión, insólita, eso creo que no sé si habrá habido otros casos en la historia, de someter a elección la jefatura del Ejército Libertador, un jefe de una organización militar electo, no designado, lograda para Máximo Gómez, con el voto favorable de la inmensa mayoría de la vieja oficialidad mambisa. De igual modo, Martí trabajó en los preparativos insurreccionales con destacados militares del 68, que se convirtieron en hombres de su confianza, y él para ellos también, como Serafín Sánchez, Emilio Núñez, Fernando Figueredo, Carlos Roloff y otros más, hasta Enrique Collazo, con quien había sostenido una agria disputa epistolar, cuando en discurso público Martí objetó críticamente el libro A Pie Descalzo de Ramón Roa. Y sin embargo, Collazo terminó poniéndose a las órdenes de Martí desde el punto de vista del trabajo de preparación de la guerra. Los más notables casos de esa acción martiana, para sumar
y sostener exitosamente las voluntades y capacidades de jefes militares hacia la nueva contienda son las abultadas correspondencias sostenidas durante esos años con Máximo Gómez y Antonio Maceo, los dos estrategas principales para la nueva contienda. Son esas misivas, quizás, las piezas más notables de la capacidad martiana para encauzar hacia su proyección revolucionaria a dos personas imprescindibles, a quienes abrió intimidades de su propia personalidad. Los trataba y les contaba cosas de sí mismo. Trató con tacto exquisito y muestras de altísimo respeto y afecto, que le obtuvieron el apoyo entusiasta y pleno de ambos, hasta durante los difíciles preparativos a punto de fracasar con el desastre del puerto de Fernandina, cuando las autoridades de Estados Unidos incautaron las embarcaciones y los pertrechos destinados a dar inicio a la guerra de Cuba. Tal estrategia unificadora lo condujo además a acercarse y comprometer con la guerra necesaria a Tomás Estrada Palma. Y de paso aprovecho para decirlo, no sigan por ahí diciendo, ni publicando en la prensa, ni diciendo por ahí que Martín nombró a Estrada Palma su sucesor. Él no dejó ningún sucesor, porque él no vino a Cuba a morirse, él no vino a buscar la muerte, ni tenía que designar ningún sucesor, porque las bases del partido establecían de qué manera se elegía el delegado. A Tomás Estrada Palma, uno de los dos aún vivo entre quienes habían ocupado la presidencia de la República en armas durante la guerra del 68. Pero hay más. Ajeno a todo sectarismo, Martín mantuvo un cálido intercambio epistolar con Enrique José Varona, ya un respetado pensador en y fuera de Cuba por su notable labor en los campos de la filosofía y las nacientes disciplinas sociales, quien apoyó la ejecutoria patriótica del delegado, un hombre que había militado en las filas de los autonomistas. ¿Y cómo olvidar su carta al joven Manuel de la Cruz? Alguien lo recordaba. Al leer su libro Episodios de la Revolución Cubana, estremecedor para el maestro por sus relatos heroicos de la Guerra de los 10 años, los que a su juicio levantaban el espíritu patriótico y cuyo estilo literario se hermanaba con el del propio Martí. Son quizás los dos modernistas más importantes de la historia cubana, de la historia literaria cubana. De igual manera, el maestro alcanzó plena confianza en la honestidad patriótica y personal de muchos emigrados cubanos con negocios rentables, sobre todo dueños de tabaquerías como Eduardo Hidalgo Gato, Carlos Recio, Manuel Barranco y Teodoro Pérez, que se pasaron la vida dando dinero. Yo no sé cómo se las arreglaban para mantener a la familia, porque daban y daban y daban. A quienes supo entusiasmar con la causa libertadora y reconocerles por sus aportes monetarios a la causa. No puede pasarse por alto cómo ese liderazgo martiano se afianzó en Nueva York por su amplio trato con la emigración cubana y establecida, cuyas acciones en diversas facetas de la vida de la ciudad, además de las interioridades de las familias y sus acciones patrióticas, ni solo por su larga residencia allá, sino también por su presencia e influencia en la sociedad neoyorquina, de lo cual hallamos muchas evidencias en la sección En Casa de Patria. En Casa fue como una especie de la vida social de los cubanos de Nueva York, vida social no solo de los ricos, sino de todos. Otra faceta que fundamenta ese liderazgo martiano fue el sostenido basamento ético de su conducta a lo largo de su vida, particularmente en su condición de delegado del partido, quien siempre insistió en el amor, nunca en el odio, hizo de ello un principio esencial de la ejecutoria independentista. No abrió espacio al odio, ni siquiera en sus tantos llamados a afrontar los criterios autonomistas y anexionistas, a pesar de considerar a ambos como actitudes nefastas para la patria y de obligatorio y sistemático rechazo por el campo patriótico. Esa sustancia ética y humanista de su pensamiento, de su inclusivo proyecto de una república con todos y para el bien de todos, la reiteró más de una vez en su oratoria y en sus escritos en Patria. Ello amerita un enjundioso examen de todos esos momentos para poder apreciar su gran riqueza conceptual. Valga por ahora la que afirma al respecto en este periódico y que voy a tomar como única cita. Porque ayer parecía que no venía mi amigo Joel y yo aumenté un poquito más. Ahora voy a cerrar aquí con esta frase porque si no le tomo tiempo a él. Dice Martí: deja a la puerta porque afean el propósito más puro. Si vemos eso,
miren lo que está escribiendo este hombre, deja a la puerta, porque afean el propósito más puro, la preocupación personal, por donde el juicio oscurecido rebaja al deseo propio las cosas santas de la humanidad y la justicia, y el fanatismo que aconseja a los hombres un sacrificio cuya utilidad y posibilidad no demuestra la razón. No somos fanáticos, somos patriotas y nos basamos en la razón y nos basamos en los sentimientos, pero también es porque tenemos un proyecto razonable, porque queremos hacer una patria distinta, no solo a la metrópoli, sino a los países republicanos del continente. Y porque, como le dijo en la Carta Mercado, porque hay que impedir la expansión de Estados Unidos. Obsérvese, pues, cómo la razón es la vía martiana para lograr ambas cosas, como la humanidad y la justicia, tan valiosa que hasta las considera santas. Aquí no usa la palabra por gusto, santas, frente a algo tan repudiable como el fanatismo. Y quiero cerrar con esto. El párrafo que continúa es la aplicación a la tarea magna del partido, la preparación de la guerra por la independencia. Leamos la riqueza de su análisis al respecto. Es criminal, observen la palabra, es criminal, no se olviden que Matías es un maestro de la lengua, sabe lo que está escribiendo siempre. Es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deja de promover la guerra inevitable. Es criminal quien ve ir al país a un conflicto que la provocación fomenta y la desesperación favorece y no prepara o ayuda a preparar el país para el conflicto. No podemos operar a tontas y a locas, no podemos operar por la molestia que nos da el gobierno español y las acciones de este. No, tenemos que pensar muy bien y trabajar esto con mucho cuidado. Y el crimen es mayor cuando se conoce por la experiencia previa que el desorden de la preparación puede acarrear la derrota del patriotismo más glorioso o poner en la patria triunfante los gérmenes de su disolución definitiva. Está pensando en el futuro, en cuando ya haya la República, y esta tiene que irse constituyendo desde ahora mismo que estamos trabajando para que España se vaya, o para que se vaya el gobierno monárquico español. El que no ayuda hoy a preparar la guerra, ayuda ya a disolver el país. ¿En qué clase de lección le está dando a sus lectores? Atiéndase entonces a la profundidad de estos planteos de un político de indudable madurez que califica con la dureza de la palabra criminal a una guerra preparada inadecuadamente. Y simplemente quiero cerrar con el papel que le da Patria. La conclusión final con que cierre este texto, del cual he tomado estas frases, y donde además afirma que la guerra no es contra el español, contra la persona nacida en España, sino contra la codicia e incapacidad de España, de su gobierno, nos dice de Patria. Y con ello cierro. Nace este periódico a la hora del peligro, para velar por la libertad, para velar por la libertad. Fíjense bien, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Ahí está, porque este hombre fue el líder del 95. Y yo diría que porque sigue siendo nuestro líder y lo seguirá siendo siempre. Gracias.